Hola a todas y a todos, estimados y estimados colegas. Soy Vladimir Olivares. Queremos mostrar el texto digital interactivo y en particular algunos elementos interactivos que están dentro de él. Sabemos que la priorización curricular es la herramienta que nos ha permitido avanzar en desarrollar las habilidades de nuestros estudiantes en los objetivos de aprendizaje imprescindibles de acuerdo a la progresión de aprendizaje en los años escolares. Bueno, las mismas habilidades de nuestra disciplina matemática, habilidades curriculares, resolver problemas, modelar, representar, comunicar y argumentar, eh, se desarrollan con este texto, aparte de la habilidad del siglo XXI. Y bueno, de los objetivos de aprendizaje priorizados de nivel 1, de nivel 2, perdón, vamos a ver un concepto del objetivo aprendizaje 11, que está en la unidad 2, explora las formas tridimensionales, concepto 3.1. Debo destacar que este texto y cada párrafo que está en él y cada elemento interactivo están hechos en base a estos dos modelos de pedagogía digital. eh, Se comenzó por sustituir y aumentar para luego llegar a redefinir algunas tareas enmarcadas siempre dentro de lo que el contenido nos indica en una materia, lo pedagógico, que es la instrucción que da el profesor, y lo tecnológico, que son los elementos que están dispuestos para ello. Vamos a ver cómo esos elementos interactivos perfectamente enmarcan las actividades que nuestros estudiantes vayan a desarrollar. Entonces vamos a ingresar al concepto 3.1 de la unidad 2, de la unidad 3, perdón. Concepto 3.1 modela las figuras tridimensionales. Todos los conceptos están hechos con este modelo: descubrir, practicar y aplicar, los de matemáticas, porque el de ciencia está hecho con las 5E. En el modelo descubrir, practicar, aplicar, vamos a pasar al descubrir por una serie de pestañas. En primer lugar, a enganchar con una situación de la vida cotidiana, de la vida normal. Siempre va a ser algo pertinente para los estudiantes. Y vamos a comenzar con esta actividad de visualizar las formas. Usted debe proyectar solamente una sombra. Si estamos en contexto digital, usted puede colocar distintas vistas de un objeto, que se vea solamente la sombra y no el objeto, para que el estudiante, después de que vea esas tres vistas, una vista lateral, una vista superior y una planta, eh, pueda determinar qué objeto tridimensional era, de cuál estábamos hablando. Entonces esta actividad se puede hacer en remoto o en presencial. Eh, Observar que el texto eh, pretende que el estudiante descubra los conceptos matemáticos, que modele al tiempo que va comunicando y argumentando con pensamiento crítico. Entonces, en primer lugar, en la pestaña del enganchar, el estudiante debe, usted ya le mostró esa, ¿cierto?, la primera actividad. Luego tenemos una segunda actividad, que ellos describan los diferentes polígonos que forman la carpa, número de lados que son rectángulos. Ellos deben ingresar aquí, arrastrar una respuesta. Si hay 6 rectángulos, por ejemplo, 0 triángulos, y 0 que no son rectángulos ni triángulos. El estudiante, cuando guarda envía, le autocorrige y lo puede intentar de nuevo. En cada una de estas pestañas tenemos un ítem. Acá tenemos ahora una piscina real. Cuáles son los polígonos que la describen, incluyendo la parte superior que está al descubierto y el piso inferior. Entonces ahora observamos rectángulos, hay 3. Ahora este ejercicio no es de arrastrar, es de seleccionar. Triángulos, hay 0. Y número de lados que no son rectángulos ni triángulos, que son esos trapecios, son 2. Guardar, enviar. Y ahora sí era
No es correcto. ¿Cuántos rectángulos tengo? 1, 2, 3, 4 rectángulos. Vamos a intentar de nuevo. 4, 0 y 2. Solamente para que ustedes observen que excelente visión 3D. Le corrige a su estudiante automáticamente. De igual forma usted puede mostrar la vista del profesor y ahí le va a mostrar la respuesta correcta. Entonces cuando esté proyectando a su estudiante no debe quitar esta marca de la vista del profesor antes de que ellos lo hayan hecho. Y finalmente una carpa cuadrada donde hay que caracterizar cuáles son los lados que la forman, qué polígonos son los que forman y aquí el estudiante debe argumentar cuántos y qué tipo de polígonos son necesarios para crear toda la carpa. Entonces él debe decir, bueno, 4 triángulos y un cuadrado, por ejemplo, es la respuesta correcta. Veamos las respuestas correctas. Tiene un cuadrado y 4 triángulos. Entonces hay distintas, usted tiene que validar la respuesta de sus estudiantes, puede observarlas todas en ese botoncito de resultado, el panel del concepto, o en cada ítem tenemos también el mismo botón que muestra los resultados de ese ítem, o los resultados de todo el concepto acá. Y usted se puede mover por las distintas pestañas. Bueno, queremos ver los elementos interactivos que están o representaciones gráficas que hay en este caso. Hay dos contenedores. Estoy yendo rápido, me estoy saltando las introducciones. Hay dos contenedores y ellos deben seleccionar cuáles plantillas. Tenía activada la vista del profesor. Deben seleccionar cuáles plantillas corresponden. La última no puede ser porque tiene un lado de más, esa del triángulo. Entonces esta, el recipiente 2, el recipiente triangular. Y el recipiente 1, esta no puede ser porque ese lado no coincide con ese lado. Entonces no podríamos armar una red por esta parte. Así que va a ser esa. ¿Podría servirnos otra? No, esta no nos sirve porque no tiene la tapa. Entonces estas no son ninguna. En base a observar esos mismos contenedores, los estudiantes ahora seleccionan el recipiente 1, tiene dos bases y así se van modelando las matemáticas. Tiene dos bases que son rectángulos o cuadrados. 4 por 2 son rectángulos. El recipiente 2 tiene dos bases que son, entonces identifican las bases del prisma, triángulos. El siguiente ítem es de arrastrar la fórmula para el área de la superficie. En la primera tendríamos dos lados de 4 por 2, dos lados de 4 por 3 y dos lados de 3 por 2, ¿correcto? Entonces me sirven dos lados de 4 por 2, dos lados de 3 por 4 y dos lados de 2 por 3. Esa me parece que es la misma. ¿Tiene alguna diferencia? No, no lo veo. Podría estar escrito también en desarrollo. Vamos al prisma triangular ahora. Observe el ángulo recto, por lo tanto el área de la base es 3 por 4 partido por 2. Esa, 3 por 4 partido por 2. Comprobemos si lo demás también corresponde. 4 por 3, 3 por 3, 5 por 3. Veamos. Más una de 4 por 3, una de 5 por 3 y una de 3 por 3. Correcto. Esa era la fórmula. Entonces ahí quiero mostrar los distintos ítems donde el estudiante ahora tiene que ingresar el área, ingresar el número correspondiente al área. Vamos a ver las respuestas correctas. 52 metros cuadrados, 48 metros cuadrados al calcular correctamente el área, y él debe argumentar que el segundo usa menos material, por lo tanto, ¿cierto? Pero pueden haber diversas respuestas igualmente válidas de todos nuestros estudiantes. En la investigación 2 tenemos un acuario, así que está acá ese acuario de base hexagonal, en base al que debe el estudiante calcular el volumen de cada acuario,
de ese acuario y modelar a través de este ítem, acuarios locos, se puede modelar la fórmula para el área para el volumen del prisma con base triangular. El área de un triángulo rectángulo es del área del rectángulo relacionado. Entonces el estudiante selecciona, y aquí vemos que estos son conceptos importantes que se fueron repasando desde el enganchar. Ya estamos aquí en la investigación 2 y nos hemos saltado varias cosas que queremos ir a los elementos interactivos solamente. Pero bueno, el estudiante, a través de elegir acá un prisma con una base de un triángulo rectángulo, debería tener la mitad del volumen de un prisma rectangular relacionado con la misma altura. Si puedo encontrar el área del polígono que define la base del prisma, aquí está el modelamiento, el volumen del prisma puede calcularse como, tiene que bajar un poquito para que le aparezca el área de la base por la altura. Observe que puede bajar ahí, tiene no se le vaya a perder una de las alternativas, por la altura del prisma. Y ya con este descubrir y manipular, pero al tiempo que desarrollan las habilidades, esto es comunicar, argumentar, tener pensamiento crítico, ellos van modelando. Llegamos a la fórmula del volumen. Se modela de esa forma el prisma, ¿cierto? Se modela matemáticamente la fórmula del volumen del prisma. Y en este elemento interactivo, como se modeló que era el área de la base multiplicado por la altura, ahora se pregunta por determinar el área de este hexágono, componiendo y descomponiendo fórmulas en áreas de polígono. Bueno, ahí se dio un valor que es 10 por raíz de 3, ¿cierto? 1,73, que es esa altura del triángulo equilátero, del lado 20. Ya también indican ahí que se podía descomponer en 6 triángulos equiláteros o se puede descomponer en rectángulos y triángulos, como el estudiante lo estime, y debería llegar al mismo resultado. Entonces el estudiante aquí tiene que argumentar, hacer sus cálculos y hacer una captura de la pantalla con ese botoncito y guardar su resultado. Estamos con esto modelando el volumen de un prisma de base hexagonal. Entonces lo que ellos hicieron en ese whiteboard precargado que acabamos de ver, tienen que colocar aquí el área de la base, y luego sabemos que el prisma tiene una altura de 60 centímetros, entonces colocamos acá el estudiante, el volumen del acuario, y usted puede corregir los resultados de su estudiante aquí en este botoncito o acá, el panel de resultados. Bueno, esos elementos interactivos hay en este concepto de explorar las formas tridimensionales, y como observaron ustedes, van en el descubrir, los estudiantes van modelando las fórmulas de volumen de prismas y cilindros para terminar con una situación de la vida cotidiana con un aplicar. El aplicar de este concepto va a ser diseñar un trofeo y cubrirlo de oro, pero tiene que cumplir con estos criterios de evaluación. Tiene que realizar el boceto de un trofeo que esté compuesto por lo menos por un prisma o una pirámide, y determinar cuántas láminas de oro son necesarias, el costo de las láminas, y presentar el trabajo. Ese trabajo así ordenado tendría los 16 puntos. ¿Cómo lo corrige el profesor? Le va a aparecer una manito aquí. Entonces el profesor hace clic aquí en 4, 4, 3, o bueno, el puntaje que le quiera asignar. Pero cada estudiante, simplemente con un clic, el profe puede corregir. Es decir, 4, 4, 4 y 4. Y un estudiante tiene el puntaje correcto, completo, y usted pasa al siguiente estudiante. ¿Y ellos qué tienen que hacer?
aquí en este lugar tienen que ingresar su respuesta. Ya en este aplicar donde van a cobrar vida los modelos matemáticos y la creatividad de nuestros estudiantes.